que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Muy bien, siendo hoy jueves, como todos los jueves, tenemos en nuestra columna a la señorita Cecilia de Luzuriaga. ¿Cómo va, Cecilia? Buenas noches, bienvenida a Solo una Noche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Todo bien por allá? Muy bien, muy bien. A ver, ¿tenés algo para chusmearme? Hoy justo, mirá, que vamos a hablar del chisme. No me digas. Ay, la pegué justo. Ah, sí, así la pegaste justo. Bueno, chisme, wow. esto, sí, el chisme. El chisme, digamos, es un modo de comunicación, pero bastante dañino. Y lo traigo por varias cuestiones que fueron pasando en las consultas estas últimas semanas y que hablan de lo mal que nos comunicamos, ¿no? Perdón si alguien se siente ofendido por esto. Pero basándonos en esta premisa que ya había dejado un pensador griego, que es que si alguien tiene algo que contar, que sea basado en la verdad, que sea para construir y no para dañar, ¿sí? Es decir, que si no suma, en todo Mejor, caso, que no reste. sí, ¿sí? Si tu palabra no mejora el silencio, mejor no decir nada. Mejor callarse la boca, exactamente. Y siempre es como que estamos tentados a contar aquello que creemos que sabemos, aunque lo hayamos escuchado a través de otra persona. Siempre estamos tentados a decir aquello que creemos saber porque lo leímos en Google, nada más, como Claro. información, como dato, ¿no? Ni siquiera es información, mucho menos conocimiento. Y esto trae graves problemas a nivel de la comunicación humana. Y también nos armamos chismes dentro de nuestra constelación de pensamientos, ¿no? Ajá. Cuando vamos y venimos de una cosa a la otra, ¿sí? Cuando no podemos parar ese radio pasillo que se arma en nuestra cabeza porque no somos capaces de poder enfrentar o conversar con la persona con la que podemos llegar a sentir que tenemos un conflicto. El otro día leía algo, algo muy gracioso en un meme, que era una cara como, así como medio rara, diciendo, yo cuando estoy en la ducha y tengo peleas imaginarias. Exacto. Entonces es el chisme mismo que nosotros nos contamos a nosotros mismos y va creciendo y va escalando y después eso no pasa nunca, ¿no? Pero es un chisme interno. Sí, lo que pasa es que eso está basado en alguna situación de la realidad que nosotros no supimos cómo cortar. Y de hecho, lo que pasa muchas veces es que nos quedamos atrapados en una emoción y en un pensamiento que en realidad ni siquiera tenemos correspondido o corroborado para saber si estamos, digamos, entendiendo bien o no. Si nos preguntamos y nos contestamos a nosotros mismos. Tal cual, porque nos preguntamos y nos contestamos en base muchas veces a una expectativa y no a una cosa confirmada real o veraz. ¿Sí? Lo real tiene otro veraz, criterio. La veracidad. No, vamos con la veracidad. Sí, vamos con la verdad. Porque cuando hablamos de chisme estamos hablando de que eso no tiene veracidad o no tiene verdad. Entonces, esto es lo que a mí me interesa hoy como parte de la columna. Cuando estamos conversando con alguien, cuando estamos intentando tener un diálogo con esa otra persona, ¿desde qué lugar lo estamos haciendo, no? Cuando estoy conversando con alguien de otra persona, ¿desde qué lugar lo hago? Entonces, esto lo que pone, digamos, de relieve es dos cosas. Quizás los seres humanos no tenemos tantas cosas de las que hablar, sino más bien que aprender a callar y escuchar. Y lo otro es que si realmente no tenemos de qué hablar, mejor no hablemos, o hablemos desde nuestros sentires. Y aprender a compartir los silencios también es algo importante, porque a veces se confunde estar en silencio con un otro como un lugar donde no hay nada para decir. O como un desinterés por el otro. O como un desinterés, o como este lugar donde quizás le pasa algo conmigo, ¿sí? Pero eso porque nosotros con el silencio no nos llevamos bien, nos genera mucha incomodidad. No sabemos estar en silencio. El silencio es algo que se logra con mucho trabajo. Pero sin llegar a ese lugar podemos empezar también a pensar en salir del chisme. El chisme nosotros lo conocemos como algo, digamos, uno dice la palabra chisme y lo primero que se le viene a la cabeza es la imagen de una mujer con otra mujer conversando en la vereda.
o de dos hombres cruzándose también conversando, ¿no? No importa el género, quiero decir, la imagen es de personas que se encuentran casualmente y se ponen a conversar de una tercera o de una situación, ¿sí? Chisme también es cuando nosotros, por ejemplo, conversamos sobre algo que escuchamos que dijo, por ejemplo, un noticiero, pero en realidad la fuente real no la tenemos. Uh-huh. Entonces, todo esto genera una cadena de malos entendidos y de desinformación que a su vez genera otras emociones que quizás no están tan buenas, ¿no? La famosa frase, tengo algo para contarte. Exactamente, esa es una frase para mí terrorífica. O cuando en realidad, que esto lo vemos mucho en los trabajos, cuando alguien tiene la información de una tercera persona y entonces se la cuenta supuestamente a quien está involucrado, pero entonces, ¿no? Uh-huh. Y después se arma un correpasillo que es imposible de frenar. Y ese pasillo, esa información que es imposible de detener, va generando una imagen, va generando una energía distinta, ¿sí? Va generando algo nuevo. De hecho, muchas veces, volvemos al ejemplo de las oficinas, que a lo mejor es un poco más sencillo de verlo, ¿cuántas veces se dice que si tanto resuena en un lugar es porque algo de eso va a pasar? Bueno, no sabemos si algo de eso va a pasar, pero muchas veces termina sucediendo porque se le da entidad a algo que aún no sucedió. Otra frase ella, cuando el río suena, agua trae. Esa es otra frase muy que tiene. Claro, que tiene bueno, sí, pero no habla de la verdad o claro. de ese lugar donde realmente uno tiene que sentarse a escuchar y conversar. Entonces, la reflexión es justamente que cada vez que vamos a contar algo que no corresponde a nosotras, a nuestra información, a nuestra experiencia, y que sí involucra a una persona que no es, digamos, que no somos nosotros mismos o nosotras mismas, realmente hay que tener mucha certeza para poder hablar de un tema y también haber, digamos, acordado con esa persona que se podía hablar del tema que le corresponde a otra persona. ¿Y cuánto esto tiene que ver también con el oficio periodístico? Lo linkeo, ¿no? Sí, es verdad. Cuando hay que chequear las fuentes, no chequear una fuente sola, sino chequear varias, a ver si dicen lo mismo, si hay una certeza, una veracidad en lo que se está transmitiendo, para no meter la pata. Porque ha habido muchísimos casos que se han anunciado, por ejemplo, muertes de alguien famoso y por dar la primicia, por decirlo primero, no se chequea. Y acá pasa un poquito lo mismo, ¿no? Le quiero dar la primicia al otro de algo que me enteré y no pregunto, che, pero vos quién te lo contó, pero pará, ¿es cierto esto que me estás contando? Pero estaría bueno que te averiguaras bien, porque, o no es así, pasa. Sí, pasa y bueno, como diría en boca de Borges, ¿no? Cuando le dijeron que habían dado la muerte, lo habían dado por muerto, y él dijo, sobre la noticia falsa de que él había muerto, él dijo, bueno, no tan falsa, solo prematura. Entonces, lo que digo es que lo que hay que justamente entender, que si voy a hablar de una persona que no soy yo, tengo que tener mucho conocimiento sobre lo que voy a decir, un fundamento sobre lo que voy a hablar, una verdad para sostener y por sobre todas las cosas, tener la capacidad de responsabilizarme de lo que estoy echando a correr, ¿no? O sea, y además, salvo que esa noticia sea dada pues, por esa misma persona y te diga, te autorice a contar, mira, esa es la única que le corresponde. Sí, y aparte te diga, mira, esa es la única que le corresponde. Claro, te cuento esto que me pasa, si querés comentarlo, comentáselo a tal que yo no lo voy a ver o no, contale tal cosa, porque de mi parte, esa es la única forma en la que uno puede hablar de algo de alguien con otra persona, cuando hay una autorización del protagonista principal, ¿no? Sí, en realidad es raro que el protagonista principal te autorice a hablar de algo de sí mismo, ¿no? Uh-huh. O de sí misma. Bueno, puede que alguna noticia en particular, puede alguna noticia en particular. Yo me voy de viaje, contale a Juancito. No sé, o sea, es raro. Puede ser, pero es raro, pero sería la única manera de que eso no fuera un chisme, sino creo que debería ser, sí, pero digo, un chisme justamente es eso, no hay capacidad de poder detenerme a pensar de lo que estoy hablando. Uh-huh. Necesito hablar por demás, necesito hablar de esa persona o de una situación, ¿no? Salvo que lo podamos hablar desde donde nos involucra a nosotros mismos y a nosotras mismas, es mejor no hablar. Claro, por supuesto. ¿Sí? Ahora, frente a alguien que me comenta una cosa y me pregunta,
le puedo preguntar si lo habló con fulano o con fulana, porque puede ser alguien conocido, puede llegar a ser una excepción. Pero voy a otra cuestión que es mucho más personal, mucho más particular. El chisme es algo que no se detiene. Claro. Y de golpe alguien, digamos, esto piénsenlo también como un teléfono descompuesto, ¿no? Y alguien se termina diciendo, no sé, volvemos al ejemplo de Borges. Murió Borges. Ok. ¿No? Y Borges no había muerto, por decir una cosa, así como hemos escuchado muchas noticias de ese tipo. Muchísimas noticias, pero es un chisme. ¿Sí? El tema es que cuando hablamos de la vida común y corriente de todos los seres humanos, a veces esos chismes pueden generar mucho daño y pueden generar muchas cuestiones que se escapan después de las manos de quien empezó esa cadena de chismes. Y la tergiversación, incluso, ¿no? es un chisme, así que ya podés contar con que está todo tergiversado, ¿no? Sí, no, pero o sea, cada vez se va, la bola de nieve va creciendo cada vez más, ¿no? A medida que va rodando, por supuesto, va creciendo y se agregan cosas, se agregan protagonistas. Y eso es un chisme. Totalmente. Pero a lo mejor lastimaste a una persona. Claro. A lo mejor, en general es a una. Es raro que sean varias. El chisme, digamos, como cuestión más protagónica es que atañe a una persona, ¿no? Esto es así también. Entonces, digo, está bueno, aunque sea una información, que yo tenga la certeza de que es una información, la primera pregunta es si corresponde que yo la cuente. Esto como fundamental, ¿no? La segunda, ya cuando le decimos a alguien, te digo esto, por favor no lo cuentes, estamos diciéndole al otro, ¿no? O sea, como, tengo que confiar muchísimo en esa persona para que no salga de ella, y eso en general se da en un ámbito terapéutico, no conozco otro ámbito donde se dé, son pocas las personas que tienen la capacidad de ser reservadas, las hay, pero no son las más. Y la más importante para mí, que si yo no tengo nada de qué hablar con otra persona, referirme a estar en silencio también es una opción. ¿Sí? Si no tengo temas importantes o no me quiero involucrar en un tema importante, también está bueno no traer a ninguna otra persona que no esté dentro del ámbito de las personas de las que estamos conversando. ¿Sí? Así que bueno, quería traer cuidar también, es cuidar al otro, ¿no? También eso. Primero es cuidarme a mí mismo o a mí misma. Cuidar al otro, ¿sí? A otra persona, ese tercero después, que puede involucrar con ese chisme, ¿no? Por el daño que se puede generar. Después tengo que dar explicaciones, ¿no? Y segundo, es cuidar al otro, ¿sí? Y tercero, y no menos importante, es cuidar esta sinergia que se da cuando yo, digamos, también soy comprometida conmigo misma y no cuento de todo porque sí, ¿sí? Mucho menos de otra persona. Tal cual, tal cual. Muy bien, Ceci. A estar atentos a estas cosas, ¿eh? A observarse, ¿no? A observarme, porque digo, yo no cuento ningún chisme, pero participo de todos. Ojo. Claro. También uno puede decir, gente, si van a hablar de esta manera, de acá me retiro. Claro. ¿Sí? O me cuentan algo y decir, no, yo esto no, gracias. Está bien, no, discúlpame, esto yo no quiero saber. No, es que no lo quiero saber. Claro, ¿no? O sea, corta la cadena, ¿no? Forma parte. Es como cortar una cadena. Ponerse en esa posición. Discúlpame, esto no lo quiero saber. Si van a estar hablando de esto, me retiro porque yo. Es cortar la cadena. Exactamente. Y eso es lo más alegre. Para uno y para los otros. Muy bien, Ceci. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales. En Instagram me encuentran como @Cecilia de Luzuriaga, en YouTube como Cecilia de Luzuriaga y también igual en Facebook, bueno, y por el mail ceciliadeluzuriaga@gmail.com. Y aquí también, por supuesto, pueden hacer alguna consulta a solounanocheok@gmail.com, en nuestro Instagram @solounanocheok. Ceci, nos reencontramos la próxima semana. Gracias por haber estado aquí en Solo Una Noche. Que tengan unas buenas noches. Hasta luego. Gracias. Fue Ceci de Luzuriaga aquí en Solo Una Noche.